Muy bien, vamos a leer capítulo 2 de Marcos, versículos 13 al 17. Marcos 2, versículos 13 al 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Este es un párrafo bien especial, particularmente porque el Señor Jesucristo reinicia su llamado a los discípulos que empezó a reunir con el propósito de poder seguir posteriormente, una vez que Él haya ascendido al cielo, después de la cruz y todos los eventos que conocemos, para poder establecer los fundamentos de la iglesia. Las columnas centrales de la iglesia fueron precisamente estos 12 hombres que Él escogió soberanamente en un momento determinado de su ministerio terrenal. Recuerden que los 3 años y fracción del ministerio de Jesús hizo varias cosas, permanentemente estuvo haciendo cosas buenas en favor de la gente necesitada, también estuvo enseñando, igualmente estuvo predicando. El capítulo 9, versículo 35 del Evangelio de Mateo, resume cuál fue el ministerio del Señor Jesucristo a través de 3 verbos que se mencionan aquí. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Enseñando, predicando y sanando. Esos son los 3 verbos que se utilizan para describir, resumir, sintetizar lo que fue el ministerio del Señor Jesucristo. El ministerio del Señor Jesucristo entonces estuvo dedicado a la compasión, porque a través de la compasión y la misericordia sanó a muchas personas de sus aflicciones y dificultades, tal como ya lo hemos visto en el Evangelio de Marco hasta ahora. Y luego también sabemos que el Señor Jesucristo igualmente estuvo enseñando y predicando el Evangelio del reino, como dice el capítulo 1, versículos 14 y 15. Ese era el tema en cuestión de su enseñanza principal. ¿Cuál fue el propósito que tenía? El propósito era buscar y salvar lo que se había perdido. Esto último manifestaba la razón central, el principio rector del ministerio público del Señor Jesucristo. Este era el corazón del ministerio del Señor Jesucristo. En lo que hasta ahora hemos estudiado el Evangelio según Marcos, lo vemos liberando a la gente de diversas aflicciones, tanto físicas como espirituales. En cada una de ellas su poder, su compasión y su autoridad es evidente. Estas 3 características se ven del Señor: poder, compasión y autoridad. En nuestro último estudio lo vemos mirando más allá de la aflicción física y preocupándose de la necesidad del corazón de este hombre que llevaron, este paralítico que sus amigos llevaron a Jesús a través de abrir el techo y colocar esa camilla, ¿cierto?, en la cual era llevado para que el Señor Jesucristo lo sanara. Ese era el propósito de sus amigos, ese seguramente estaba en el corazón de este hombre paralítico. Pero el Señor Jesucristo lo primero que hizo fue decir, tus pecados te son perdonados. No significa que hizo abstracción del dolor y la aflicción de este hombre, sino que simplemente estaba apuntando al corazón del problema, que era precisamente la necesidad de ser perdonado. Y apreciamos entonces su sabiduría en consecuencia a través de esto que hizo en responder a las cavilaciones de los corazones de sus oponentes. En este sentido vimos 2 cosas que se notan claramente y que muestran su divinidad. Primero, conocía perfectamente las intenciones de los corazones de estas personas, consistente con lo que David escribió en el Salmo 139, versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ninguno hizo una
una relación con este versículo del Salmo. Seguramente los fariseos y escribas conocían este Salmo, pero no se dieron cuenta que al decir esto, es decir, al reconocer que solamente Dios podía conocer el corazón de los hombres, entonces si alguien lo hacía en la tierra, ya era evidente que esta persona no solo era un profeta, sino que era Dios mismo, porque esa era una prerrogativa exclusiva del Señor. Y lo segundo que hizo era que él tenía la autoridad para perdonar pecados, que era una atribución exclusiva de Dios, como ellos mismos cavilaron en sus corazones. Y demostró entonces, al sanar al hombre a quien previamente había perdonado sus pecados, que efectivamente tenía autoridad exclusiva, divina, para perdonar pecados. Marco ahora nos lleva a una escena marítima, a la costa del mar de Galilea, para dar un segundo paso en la elección de otro de sus discípulos. En este caso, el llamamiento de Leví o Mateo. Leví era el nombre primariamente de Mateo, que nosotros lo conocemos más como Mateo, ¿cierto? Pero era el nombre judío de Mateo, era Leví. Los versos 13 al 17 contienen el relato del llamamiento de este hombre. Sin embargo, es evidente que en este párrafo hay dos secciones claramente distinguibles. Notemos el versículo 13 y 14 primero. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Ahí hay una parte. Hay una división natural allí. Después, versículo 15, aconteció que estando Jesús a la mesa, en casa de él muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y de ahí hasta el versículo 17 hay otro párrafo que podemos ver claramente. Primero entonces, los versículos 13 y 14 está el llamamiento propiamente tal, y luego encontramos la celebración de aquel que fue llamado por Jesús en su propia casa. Por la necesidad de profundizar un poco más en la enseñanza, nos detendremos hoy en los versos 13 y 14, nada más, es decir, en la primera parte del párrafo, y hemos titulado el estudio de hoy El llamado de un hombre despreciado. Pondremos atención a las dos personas que interactúan en el relato, Mateo o Leví y Jesús, y aprenderemos de ellos lecciones importantes, pero sobre todas las cosas se destacará aquí la gracia del Señor. La extraordinaria gracia del Señor que deja siempre con un asombro grande cuando nosotros estudiamos eso y vemos cómo se manifiesta la gracia, no solo en la teoría, no solo en abstracto, es decir, para explicar qué es la gracia, sino para verlo de una manera palpable en la persona del Señor Jesucristo, en este caso sobre este hombre llamado Leví. Lo primero que vamos a ver entonces, un hombre despreciado. Esa es la primera parte. Un hombre despreciado, y colocamos el acento en la persona de Leví o Mateo. El Señor Jesucristo visitaba frecuentemente las sinagogas para enseñar allí, pero como hemos visto hasta ahora en Marcos, también usaba una casa con los mismos propósitos, la casa del propio Pedro y su familia, donde el Señor Jesucristo se entendía también vivió allí con ellos. Y ahora también será evidente que al aire libre, junto al mar, era igualmente un buen lugar para predicar el Evangelio del Reino. Notemos lo que dice el versículo 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Obviamente se refiere al mar de Galilea. Capernaum estaba a las orillas del mar de Galilea, todavía las ruinas de Capernaum están allí, se pueden visitar. De hecho hay una casa que se dice, por la tradición dice eso, que en realidad es la casa de Pedro, donde el Señor Jesucristo sanó a muchas personas. No sabemos si es así. La Iglesia Católica construyó una iglesia allí sobre los cimientos, digamos, la estructura que está abajo, que data del primer siglo. Pero allí en ese lugar entonces está Capernaum, a la orilla del mar, muy cerca del mar de Galilea, de tal forma que el Señor Jesucristo fue hasta allí con el propósito de enseñar. Lo más probable es que el Señor se subió a un barco pequeño que había allí y que remaron un poco más adentro y para él tener una perspectiva más amplia de las personas a las cuales le hablaba. De esa manera hizo varias veces. ¿Recuerdan? En los evangelios hablan
en otras ocasiones que esa era la forma de enseñar cuando estaba digamos, en la costa del mar de Galilea, un poquito hacia adentro del mar. Esto nos enseña que cualquier lugar es apropiado para hablar del Evangelio a otros. No necesitamos exclusivamente un lugar particular para decir, aquí, este es el lugar apropiado, porque en realidad, donde sea que estemos, podemos hablar a otros de Cristo. El púlpito puede ser cualquier lugar. Más allá de eso, Marcos llama nuestra atención en la persona que Jesús puso su mirada. Leví, mejor conocido como Mateo, este hombre ejercía uno de los oficios más detestados por la población, y por eso es que comenzamos diciendo un hombre despreciado. Probablemente no había ningún oficio más detestable para los judíos de ese tiempo que el cobrador de impuestos. Eran las personas más odiadas. Si ellos lo podían matar, lo mataban. Obviamente era difícil porque andaban con personas con guardaespaldas a su lado, pero la gente los escupía cuando pasaban porque en realidad era una aberración que una persona de su misma raza estuviese allí cobrando impuestos para aquellos que los tenían bajo su yugo, como en este caso era el Imperio Romano. De tal forma que este hombre ejercía uno de los oficios más detestados por la población. Ejercía su oficio en Capernaum, que según los historiadores era en ese tiempo un lugar estratégico comercialmente, pues estaba en la ruta principal. La gran ruta del mar partía de Damasco, pasando por Galilea, atravesaba Capernaum, pasaba por el Monte Carmelo, recorría la llanura de Sarón, atravesaba Gaza, a la orilla del mar al sur, y llegaba a Egipto. Era una de las rutas principales de que el comercio se realizaba, por lo menos desde el punto de vista terrestre, porque la ruta marítima era otra, pero la ruta terrestre tenía estas características y Capernaum era un punto importantísimo en ese lugar. Capernaum era la primera ciudad a la que llegaba el viajero. Era por su propia naturaleza una ciudad fronteriza. Por ello, un centro aduanero. En aquellos días existían impuestos de importación y exportación y Capernaum debió ser el lugar donde se recaudaban. Allí trabajaba Mateo. ¿Por qué es importante que hablemos sobre esto? A veces uno piensa, pasemos por alto esto, no, dejémoslo, no tiene importancia. Tiene importancia para saber que Mateo tenía uno de los empleos más, digamos que más dinero le daban a la gente. Es decir, era una fuente de riqueza extraordinaria. Imagínense un lugar donde se cobraba impuesto a los pescadores, se cobraba impuesto a las personas que pasaban en la ruta hacia el sur hasta llegar a Egipto, como hemos visto recién. Es decir, era un lugar estratégico y se peleaban probablemente para poder cobrar impuestos. Y de hecho, Herodes Antipas, que era el que gobernaba en ese tiempo en la región de Galilea, él lo que hacía era rematar, por decirlo así, a ver cómo podemos explicar. Por ejemplo, pongamos el caso que la municipalidad coloque al mejor postor. ¿Quién es la persona que va a ganarse en el puesto ahí muy cerca del lago, en un lugar particularmente estratégico, donde seguramente en ese puesto va a ganar mucho dinero? Entonces lo que hacía este Herodes Antipas, llamaba a las personas y decía, ¿quién se postula y quién tiene la mejor postura desde el punto de vista de su requerimiento en cuanto a este oficio particular, a cobrar impuestos en Capernaum, por ejemplo? Y entonces las personas postulaban y el que ponía más dinero era el que tenía ese puesto. ¿Por qué entonces tenía tanta importancia? Porque obviamente ellos sabían que se llenaban los bolsillos de dinero con esa función que realizaban. La manera en que esto ocurría era que habían ideado un sistema en que los recaudadores de impuestos se les exigía cumplir una cuota mínima para Roma. Por ejemplo, un 2% para Roma. Y desde allí podían quedarse con todo lo que recaudaran de más. Es decir, ellos sin ningún problema podían pedir un 5, un 6, un 7% y todo el resto
desde 3% hacia arriba, era de ellos. De tal manera que podían incluso recaudar más impuestos que los mismos romanos, a través de este sistema que obviamente no había que tener ningún escrúpulo, ¿cierto?, para poder hacer ese trabajo. Entonces los recaudadores de impuestos eran ladrones profesionales en ese sentido. Ahora, de allí que quienes realizaban el oficio tenían elevadas aspiraciones financieras y ningún pudor ni norma ética que los condicionara. Para ellos no había problema. El asunto era poder aprovecharse de la circunstancia y de ese oficio que les daba ingentes recursos. Los recaudadores de impuestos nunca eran populares en la comunidad. Al contrario, como hemos visto, eran antipopulares, porque extorsionaban a las personas y les quitaban el poco dinero que ganaban. En ese tiempo la pobreza era muy grande en este sector del mundo. La gente nunca sabía cuánto debía pagar. Los recaudadores le exigían todo lo que podían y se llenaban los bolsillos con el excedente que quedaba después de cumplir con las exigencias de la ley. Incluso un escritor griego, como Luciano, clasifica a los recaudadores de impuestos como adúlteros y proxenetas, es decir, además había otras cosas que ellos hacían, se entendía por esta recaudación de dinero tan amplia que ellos podían hacer lo que querían y darse los lujos que querían. Estas personas eran famosos por explotar a la gente. Eran vistos como traidores ante su propio pueblo. Los recaudadores de impuestos eran marginados sociales. Todos los odiaban. Y eran también marginados por el sistema religioso de ese entonces. ¿Cómo sintetizaba a las personas más malas los fariseos y escribas? Como publicanos y pecadores. O sea, los recaudadores de impuestos y los pecadores flagrantes. De tal manera que estaban en esa misma línea, si lo podemos llamar, este tipo de personas. Se les consideraba impuros, se les impedía el ingreso a las sinagogas y se les prohibía testiguar en una corte judía. En síntesis, eran clasificados como traidores, mentirosos, ladrones. Es decir, los pecadores más viles para los cuales se les consideraba difícil el arrepentimiento, desde una perspectiva religiosa. De tal manera que el solo juntarse con ellos ya era un significado de desprecio para todos los demás que se unían a ellos. Por tanto, no es raro que cuando Mateo, después de que fue llamado por el Señor, hiciera una fiesta en su casa y gran parte de los que habían ahí eran publicanos también. Porque obviamente había una asociación entre ellos y los demás no querían bajo ninguna circunstancia poder juntarse con ellos. En pocas palabras, el recaudador de impuestos era una persona muy próspera materialmente, pero un desastre moral y espiritualmente. El hecho de que Jesús pusiera sus ojos en este hombre, considerado como la escoria de la sociedad y clasificado entre los peores pecadores, es sin duda un acto inconcebible. Era contracultural absolutamente lo que el Señor Jesucristo hizo. Lo que estaba a punto de hacer era absurdo, inclusive lo más probable es que también le cobrara impuestos a los pescadores. Y recuerden cuáles eran los primeros discípulos, los 4 eran pescadores. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo eran pescadores, de tal manera que del punto de vista inclusive de la unidad, uno dice, ¿cómo Jesús pudo buscar a una persona que era absolutamente lo contrario y seguramente odiado por los demás? Pero ahí está la diferencia entre lo que nosotros los seres humanos concebimos y lo que Jesús mira. El Señor vio a un hombre necesitado cuando miró a Mateo. ¿Por qué? Porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Dentro de los cuales obviamente estaba Mateo. La acción de Jesús muestra que nadie está más allá del alcance de su gracia. No importa la vida que haya llevado ni el oficio corrupto que haya ocupado. Es probable que Mateo fuera solo un joven libertino y derrochador. De lo contrario, siendo judío, nunca habría sido publicano, porque en realidad era el oficio más horrible que podía tener. Lo notan, por un lado, mucho poder económico. Por otro lado, desprecio absoluto socialmente y religiosamente. Este era Mateo.
Del mismo modo, hermanos, como Mateo, existen hoy muchas personas que aparecen delante de nuestros ojos como la escoria del mundo. Los más viles pecadores, aquellos que no los consideramos dignos, menos a un candidato apropiado para enrolarse en las filas de la iglesia y ser instrumentos en las manos del Señor. Nuestra mirada está muchas veces llena de prejuicios. Nosotros decimos, esta persona, no, ni siquiera le voy a hablar. ¿Qué le voy a hablar si esta persona yo sé cuál es la vida que lleva? Y así en la sociedad, en todas las épocas, han habido personas marginadas en la sociedad, ya sea por una mala reputación o cualquier otra cosa, o porque conocemos personas, ¿cierto?, que tienen incluso problemas con la ley y todo ese tipo de cosas, y decimos, es imposible que un hombre así pueda fijarse el Señor. ¿Qué nos olvidamos en esa evaluación? Que nosotros éramos iguales. No había diferencia. Nosotros muchas veces hacemos diferencias, pero no había diferencia. Porque aquí estamos ante la mirada del Señor Jesucristo y ahí no hay ninguna posibilidad de decir uno es más malo que otro, uno es mejor que otro. Un comentarista antiguo cuenta una historia que ilustra esta triste realidad. Una mujer de un distrito de Londres que asistía a una reunión de mujeres, vivía con un chino y tenía un bebé mestizo al que trajo consigo a las reuniones. Le gustó la reunión la primera vez que vino y volvió una y otra vez. Entonces uno de los líderes del lugar se acercó a ella y le dice, debo pedirle que no vuelva. La mujer lo miró con expresión interrogativa. Las otras mujeres, dijo el vicario, dicen que dejarán de venir si usted continúa viniendo. Ella lo miró con una profunda melancolía y le dijo, Señor, sé que soy pecadora, pero no hay ningún lugar al que pueda ir un pecador. ¿Cuál es el lugar al que nosotros esperamos que vaya una persona pecadora que tiene una necesidad profunda de que sus pecados sean perdonados? La iglesia. La iglesia. ¿Se dan cuenta cómo esto es a veces es inconsistente en lo que nosotros mismos somos? Y si somos sinceros, eso pasa, o quizás no en una evidencia verbal, no es que nosotros digamos eso, sino que muchas veces en nuestro corazón está ese prejuicio. Cuando la iglesia debe ser un lugar donde todo tipo de personas pueda tener justamente una acogida, porque lo que necesita esa persona es el perdón de sus pecados. Pero aquí, como en esta historia, lo estaban echando a esa mujer porque era pecadora. A veces es más, nosotros pensamos que las personas que vienen a la iglesia tienen que tener todo perfecto, que todas sus relaciones estén bien. Y si esa persona, no sé, es una persona divorciada, por ejemplo, ya la miramos un poco extraña. Si esa persona a lo mejor probablemente, ¿cierto?, está en convivencia sin casarse con alguien, también la miramos un poco extraña. Pero ¿cómo va a poder ser transformada si no le predicamos el Evangelio? ¿Cómo puede haber un cambio en su vida si nosotros mismos no estamos dispuestos a acogerle y llevarle el Evangelio? Obviamente, mientras esté expuesta a la palabra, esa persona tiene esperanza de un cambio, de una transformación. Eso demuestra que Jesús tiene una visión completamente diferente de nosotros. Absolutamente diferentes, sin ningún tipo de prejuicio. ¿Por qué? Porque el Señor conocía perfectamente el corazón de Mateo como conoce el nuestro y sabe que él tenía la necesidad más importante de su alma, el que sus pecados fueran perdonados. Y entonces pasamos a lo segundo, la gracia de Cristo para un hombre despreciado. Dos cosas hizo Jesús respecto de Mateo. Primero, dice allí, le miró, versículo 14. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. Vio a Jesús, a Leví, hijo de Alfeo. El Señor Jesucristo puso su mirada en él. Esto no significa digamos que lo miró así, de pronto pasó su mirada por ahí, sino que colocó su mirada en él. Evidentemente el Señor pasó por ese lugar porque allí había una caseta probablemente donde cobraban impuestos y entonces él
iba directamente hacia Mateo, tenía su mirada puesta en él. Esa mirada es escudriñadora. Jesús podía ver el corazón de este hombre despreciado como ni siquiera él lo podía conocer. El Señor Jesucristo estaba mirando profundamente su alma. Al Señor no le importaba si era despreciado por los demás. Él estaba justamente apuntando al corazón de esta persona. Pudo ver a un hombre necesitado de salvación. Uno que estaba lejos de la salvación conforme al sistema religioso, pero cerca de su gracia. La mirada de Jesús es una mirada interpretativa. Él interpretó la situación en la que se encontraba. Notemos cómo esto se repite. También en el caso de Mateo capítulo 9, hace un momento atrás leímos el versículo 35, pero el 36 también comienza de la misma manera como aquí. Y vio a Leví, y aquí dice, al ver las multitudes, ¿se refiere a Jesús? Tuvo compasión de ellos. ¿Cómo es la mirada de Jesús allí, en el caso de las multitudes? El Señor está mirando al corazón de cada una de las personas y está viendo su condición real, y por eso después hace una descripción. Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una persona desamparada y dispersa está sin ningún tipo de protección, no sabe hacia dónde va. Mateo estaba tan perdido como esta multitud de gente que el Señor vio. Y un día también nosotros fuimos objeto de esa mirada. El Señor miró nuestra vida, tal como era. No como nosotros la concebíamos, no como las demás personas nos miraban, sino la vio tal como era. Totalmente corrompida, lejos de Él, en contra de su voluntad, rebeldes absolutamente, como los judíos. Cuando uno mira a los judíos y su relación con Dios en el Antiguo Testamento, rebelde era lo que más se repetía, rebelión tras rebelión. Pero allí es justamente donde el Señor manifiesta su gracia. Una mirada compasiva y llena de bondad. Mientras todos lo despreciaban, Jesús lo amaba. Mientras los religiosos lo consideraban perdido irremisiblemente, sin posibilidad de arrepentimiento, Jesús lo veía apto para derramar su gracia en su corazón. Esta es la diferencia notable. Por eso cuando vemos en los evangelios a Jesús, siempre lo vemos mirando más allá de lo visible, más allá de lo perceptible. Nosotros miramos lo externo nada más, pero el Señor mira el corazón. Y sabía que este hombre tenía una gran necesidad, la necesidad de salvación. Este no tenía ninguna enfermedad física, ¿verdad? No tenía ningún problema económico, pero tenía una enfermedad mucho más grave y era la de su alma. ¿Dónde puede brillar más la gracia? En la oscuridad más grande, en la perversión más grande, en la perdición más grande. Allí es donde se manifiesta la gracia del Señor Jesucristo, y entonces Jesús lo vio a él apto para derramar allí su gracia. Segundo, le dijo, sígueme. Simplemente eso, sígueme. Este sígueme es significativo, porque estaba llamando a Mateo para que se desprendiera de todo aquello que lo ataba. Seguir a alguien implica salir del lugar en el cual estaba, en este caso Mateo, dejar el lucrativo oficio que ocupa sus intereses y su tiempo. Jesús lo estaba llamando a seguirlo a él. Sígueme implica sumisión a seguir los pasos de aquel que te llama. En este momento, Mateo no tenía idea a dónde lo llevaría el seguir a Jesús. Le dijo, sígueme. Y resulta que, ¿a dónde? ¿Qué preguntaríamos nosotros a una persona que me dice, sígueme? ¿A dónde? ¿Por qué? Porque no sabemos hacia dónde me va a llevar. Sígueme implica ir tras los pasos de alguien. ¿Pero a dónde vas tú? Yo necesito saber. Es decir, el Señor Jesucristo estaba desafiando a Mateo a dejarlo todo en definitiva. Su oficio, sus ingentes recursos, la riqueza extraordinaria que tenía, un oficio que le daba para vivir hasta que muriera
lleno de dinero y de todas las cosas materiales provistas para él. Y el Señor le dice, sígueme. Por tanto, el obedecer lo que el Señor le dijo a Mateo era evidentemente una manifestación de fe absoluta. Es muy similar a lo que pasó con Abraham. ¿Se acuerdan en el Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3? Deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál tierra? ¿Dónde está? Simplemente deja a tu casa, a tu tierra y tu parentela y ve a otro lugar. Hermanos, cuando el Señor nos llama a la salvación o cuando el Señor nos llama a alguna tarea en particular en la iglesia, a nosotros nos llama con este desafío. Sígueme. Nos dice, mira, sigue el sistema religioso que yo voy a crear. No dice, sigue y ejecuta o realiza las ceremonias y los rituales que yo voy a explicar que tienen que hacer, sino simplemente dice, sígueme. A Él. Pero ¿quién era Él desde el punto de vista humano si lo vemos en esa perspectiva? Si hubiésemos estado nosotros allí, ¿a quién veríamos? A un rabino judío, a una persona que estaba enseñando. ¿Quién más? Nada más. Pero habían múltiples rabinos allí en ese lugar. De tal manera que veíamos una persona común y corriente, así como la vio la mujer samaritana, ¿recuerdan? ¿Por qué tú, hombre judío, hablas a mí que soy mujer y samaritana? Lo vio simplemente como un hombre. Y aquí, evidentemente, hay un antecedente que no muestra la Biblia, pero que sin lugar a duda ocurrió. Mateo había oído de Jesús. Con toda seguridad fue testigo de algunos de los milagros que el Señor Jesucristo había hecho hasta ese momento. Había escuchado de pronto lo que Él enseñó. De tal forma que el Señor estaba sembrando ya con toda certeza en el corazón de Mateo algo, porque cuando el Señor le dice sígueme, después vamos a ver, Él inmediatamente estuvo dispuesto a hacerlo. Seguir a Jesús, entonces, es estar dispuesto a caminar tras sus pasos cada día, enfrentar los desafíos que este camino le impondrá. Ese es el desafío que está implícito en este sígueme. ¿Por dónde Jesús caminó? ¿Hasta dónde Jesús caminó? Hasta la cruz. Y entonces, Mateo no tenía idea en ese momento, pero seguramente después tiene que haber pasado muchas cosas por su cabeza. Recordando ese momento cuando Jesús le dijo, sígueme, y él lo siguió y dejó todo, tiene que haber dicho, yo nunca pensé que me traería hasta este lugar. Y de hecho, todos los discípulos, dice la Biblia, dejaron al Señor Jesucristo cuando fue a la cruz. Se apartaron de Él. No era ese el lugar que ellos pensaron al cual lo iba a llevar el Señor Jesucristo cuando lo llamó a seguirlo. También recuerden que a los demás apóstoles les dijo lo mismo cuando los encontró pescando. Síganme. Este es el desafío que significa seguir al Señor Jesucristo. Uno, lo más probable es que cuando fue llamado a Cristo, al arrepentimiento y a la fe, tampoco se imaginó cómo iba a seguir el camino adelante, porque ninguno sabe lo que va a pasar el día de mañana, ¿cierto? Y nos encontramos con desafíos en el proceso, situaciones que no quisiéramos vivir. Pero este llamado del Señor sigue resonando en nuestros oídos. Y el punto es que vale la pena seguir a Cristo, a pesar de los desafíos y los grandes obstáculos. Y Mateo al final, según la tradición, fue muerto de una forma violenta. Pero él encontró, o mejor dicho, fue encontrado por la persona que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Mateo reacciona inmediatamente al llamado de Jesús, no con una negativa, sino haciendo exactamente lo que Jesús demandó de él primero, y levantándose, le siguió. Dos cosas también. Así como en el caso de Jesús vimos dos cosas, él puso su mirada en Mateo y él lo llamó y le dijo, sígueme. Aquí también son dos cosas. ¿Cómo reaccionó Mateo? Dice la primera parte, levantándose.
Si pensamos en Mateo y una persona que ganaba tanto dinero de esa manera y que tenía un oficio que le daba, como hemos dicho, mucho, mucho más de lo que él necesitaba, evidentemente no era fácil decir, ya, te sigo, y dejar todo. Esta acción de dejar atrás todo lo que importaba para él hasta ese momento, su lucrativo oficio, sus ingentes ganancias, su deshonestidad, su amor al dinero, su apego a las comodidades, su bienestar material y mucho más. Mateo fue uno de los discípulos que más dejó para seguir al Señor Jesucristo. Si lo vemos desde el punto de vista cuantitativo. O sea, si vemos lo que él dejó, empezamos a decir, oh, realmente tiene que haber sido el impacto de su corazón muy grande cuando escuchó de Jesús, sígueme, porque tú dispuesto a dejar muchas cosas que la mayor parte de la gente del mundo no está dispuesto a dejar. Porque es diferente cuando a alguien que no tiene nada se le llama, sígueme. Bueno, no tengo nada, no voy a dejar muchas cosas atrás. El costo no va a ser tan alto, pero en este caso era un costo altísimo que se le demandaba. Dejó todo lo que le daba sentido a su vida hasta ese instante. Mateo lo dejó todo. De todos los discípulos, Mateo fue el que más abandonó. Literalmente lo dejó todo para seguir a Jesús. Pedro, Andrés, Santiago y Juan podían volver a las barcas y de hecho volvieron, ¿recuerdan? Cuando el Señor Jesucristo murió. Y cuando dijeron que había resucitado y empezaron a los rumores, Pedro dijo sí, que había resucitado, pero luego se fueron a pescar. Y el Señor se les apareció en la costa con un pez, ¿verdad? Asado a las brasas y los llamó a comer con él. Ellos podían volver en cualquier momento. De hecho, lo más probable, como hemos dicho anteriormente y lo concuerdan los comentaristas, de que el papá de Juan y Jacobo era una especie de, vamos a decir, de empresario pequeño de barcos. Tenía barcos pesqueros. De tal manera que ellos podían volver otra vez cuando ellos quisieran. Pero Mateo no podía hacer eso. Con una sola acción, en un instante, con una decisión rápida, se había quedado sin trabajo para siempre. Pues habiendo dejado su trabajo recaudador de impuestos, nunca lo recuperaría. Nunca lo recuperaría. ¿Qué pasó en su corazón? La gracia del Señor acompañó ese sígueme. No podemos explicarlo de otra manera. Porque ¿cómo pudo estar dispuesto a dejarlo todo de un momento a otro? ¿Cómo pudo inmediatamente responder al llamado de Jesús y levantándose, salió con el Señor Jesucristo? Ese sígueme iba acompañado del poder de Dios para cambiar su corazón. Mateo había sido objeto de la compasión y misericordia de Cristo. Su corazón ya no latía por las cosas que antes lo seducían. Y hermanos, esto es muy importante recalcarlo, porque seguir al Señor significa eso, significa que yo sé, a pesar de que todavía al principio no conozco muchas cosas, pero con el tiempo, a través de la enseñanza de la palabra, me voy dando cuenta que no hay nadie tan grande, tan maravilloso, tan glorioso, que yo pueda amar aquí en esta tierra, más que a Jesús. Es lo que pasa con el salmista en el Salmo 73. Saben, muchas veces yo he orado en este sentido porque todos sabemos lo que pasó ahí con el salmista. El cambio que se produjo después de que él estaba dubitativo, incluso por poco rebalaron mis pies, por poco, cierto, se alejó del Señor por causa de ver la prosperidad de los impíos, dice. Pero cuando entró en el santuario de Dios se dio cuenta que estaba completamente equivocado. Y luego llega a decir esa frase extraordinaria: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, sinceramente nosotros podemos decir lo mismo. ¿De verdad? ¿Saben? Podemos repetir de memoria el versículo. Y podemos tenerlo en un lugar especial en nuestra casa. Porque es un versículo extraordinario. Pero la verdad es que cuando examinamos nuestro corazón, todavía amamos
más algunas cosas en la tierra. Esto es lo que Mateo experimentó, un desprendimiento total de aquello que lo apasionaba antes. Porque podemos entender que él estaba contento con su oficio, estaba satisfecho con todo lo que le producía como consecuencia. Sin embargo, ¿cómo puede levantarse de allí? Y al dar un paso fuera de ese lugar, ya nunca más volvería a ese oficio. Solamente podemos entenderlo en el sentido de que el Señor Jesucristo lo sedujo. Y cuando el Señor Jesucristo seduce nuestra alma, ya todo lo demás pierde su atractivo. Porque de lo contrario, nosotros seguimos cayendo en idolatría. Tenemos nuestro corazón dividido, un poco en el cielo, un poco en la tierra. El Señor mismo enseñó que donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Es decir, lo que más amas es lo que adoras, como veíamos en la reflexión de la mañana. En realidad lo que adoramos es lo que más amamos. El corazón de Mateo ya no latía por las cosas que antes lo seducían. Ahora había en él un amor más grande que controlaba su vida. Un amor que despertó su vida para ver en Jesús no un simple rabino, sino a alguien que lo vino a buscar y salvar, al Hijo de Dios. Había en él, en su corazón, una gratitud probablemente muy grande, pero al mismo tiempo un cambio absolutamente grande de cosmovisión. Ya pensaba en forma diferente, ya tenía una concepción distinta. El Señor Jesucristo lo sedujo. El apóstol Pablo va a decir esto, recuerdan en Filipenses capítulo 3, cuando menciona todas aquellas cosas de las cuales se podría jactar, y él dice claramente, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, capítulo 3 de Filipenses, versículo 4, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo, y comienza a enumerarlas, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. Pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo? ¿Qué cambió? ¿Qué hizo un cambio sustancial en la manera de pensar de Pablo, de ordenar su vida? El amor de Cristo. Y el amor a Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura, por estiércol, para ganar a Cristo. Eso es lo que dice él. Hermanos, eso es justamente lo que significa el cristianismo. A veces nosotros hemos ablandado las cosas y decimos, esta enseñanza es para esto, esta enseñanza es para este, pero esta no me toca a mí, no tiene nada que ver conmigo. Por ejemplo, en este caso, se refiere a aquellos que llamó el Señor a servir nada más. No, no es así. A todo creyente. A todo creyente hemos escuchado esa voz imperceptible, por supuesto, digo, en el alma, en el corazón, cuando el Señor llegó a nuestra vida y nos dijo, sígueme. Eso está implícito en el llamado a salvación. Sígueme. Deja todo aquello que te atrae, en otras palabras. Por eso el apóstol Pablo dijo que el mundo me está crucificado a mí, yo estoy crucificado al mundo en la cruz de Cristo. Es decir, hay un dejar aquellas cosas que nos atan, que no nos permiten elevarnos para estar más cerca del Señor y tener una comunión más íntima con Él. Es morir a nosotros mismos. Eso es lo que estaba pasando con Mateo. Estaba muriendo a sí mismo. Obviamente esto no fue algo que ocurrió así de un momento a otro y que fue como ya definitivo. Ahora ya Mateo nunca más iba a vivir para él. Seguramente en el proceso tuvo que aprender a desprenderse de más cosas. Pero en principio ya había una determinación importante, dejar aquello que más lo atraía, como era su propia vida abundante que tenía hasta ese momento. Luego entonces dice, lo segundo, le siguió. Le siguió. Desde ahora en adelante ya no estaría vinculado en ningún sentido con su antiguo oficio. Ahora seguiría los pasos de Jesús sin saber a dónde le conducirían.
Ahora su corazón latía fuertemente por este humilde rabino, porque entendió que seguir a Jesús era más importante que continuar con su vida de rico en posesiones, pero vacía de sentido trascendente. Cuando conocemos a Jesús realmente como la Biblia lo presenta, entonces una vez que lo seguimos y le decimos, sí Señor, te sigo, ya no hay vuelta atrás, es imposible volver atrás. Hay momentos en que nos detenemos en ese caminar porque por alguna situación dura, difícil que encontramos en el camino, pero seguimos adelante porque sabemos que es el camino mejor. Porque nadie más que Cristo nos amó. Como dice el himno, nadie pudo amarme como Cristo. Es verdad, es un hecho significativo porque aquí Mateo estaba recibiendo la gracia de Dios. La gracia de Dios implica que él no tenía ningún tipo de verdad de capacidad de ganarse el amor de Dios. Simplemente estaba recibiendo el amor de Dios gratuitamente. Fue entonces la gracia de Cristo que cambió el destino de este hombre despreciado. Al seguir al Señor y por esa misma gracia, Mateo, no obstante, obtuvo mucho más de lo que dejó atrás. Y eso es muy interesante cuando comparamos la vida de Mateo. Antes, el hombre rico, pero despreciado. Después, el hombre pobre, pero rico. Porque tenía una riqueza que nadie le podía quitar. Mateo obtuvo mucho más. El Señor le concedió al menos 3 cosas. Muchas más probablemente hay que el Señor le concedió y que solo Mateo sabe. Cuando estemos en el cielo le preguntamos. Por ahora nosotros podemos decir nada más que hay 3 cosas que el Señor le concedió. Primero, una limpia conciencia. Tenía las manos limpias. Ya nunca más iba a extorsionar a la gente. Nunca más iba a quitarle, sacarle del bolsillo prácticamente a la gente sus propios recursos. De ahora en adelante podía mirar al mundo sin ningún tipo de vergüenza. Podría ser mucho más pobre y la vida mucho más dura. Y los lujos y las comodidades habían desaparecido. Pero desde ahora en adelante sus manos estaban limpias y gracias a ellas su conciencia estaba en paz. Hay personas que podrían dar todo el dinero del mundo por tener una conciencia limpia, tranquila, por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz que sobrepasa entendimiento no la encontramos en ninguna otra persona más que en Jesucristo. Y Mateo la encontró precisamente en el Señor. El Señor limpió su corazón. Mateo dejó sus lujos y abrazó para sí los tesoros que nunca podría perder. Hermanos, todo lo que tenemos en esta tierra y todos lo sabemos, y teóricamente lo sabemos, pero no obstante seguimos aferrados tan fuertemente a estas cosas. Tienen un atractivo tan fuerte para nosotros, pero todas estas cosas que podemos poseer en esta tierra las vamos a perder. Pero el hecho de tener una conciencia limpia porque nuestros pecados han sido perdonados, eso no lo podemos perder jamás. Segundo, Mateo perdió un trabajo muy lucrativo, pero consiguió uno mucho más importante. Sería una de las columnas de la Iglesia de Cristo, de la Iglesia que permanece para siempre. Porque aquí en la tierra vamos a estar un tiempo como iglesia, pero luego vamos a estar con el Señor para siempre. La iglesia es indestructible. Las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Y Mateo era una de sus columnas. Por otro lado, también en este mismo sentido, Mateo lo dejó todo, dijo alguien, menos una cosa, su pluma. Donde registraba todos los ingresos, ¿cierto?, cuando cobraba el impuesto. No dejó su pluma. Mateo escribió uno de los documentos más importantes de toda la historia, el relato escrito de las enseñanzas de Jesús. ¿Recuerdan que el Señor lo usó para eso? El relato escrito de las enseñanzas de Jesús, con su mente ordenada que tenía, su forma sistemática de trabajar y su familiaridad con la pluma, Mateo fue el primer hombre en dar al mundo un libro sobre las enseñanzas de Jesús.
Fue, en un sentido estricto, uno de aquellos que el Espíritu Santo inspiró para que dejara escrito uno de los libros que describen el ministerio del Señor Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo inspiró a este hombre para que escribiera estos escritos tan extraordinarios que hasta el día de hoy son de edificación y transformación de tantas personas. Imagínense, él ya 2000 años atrás, que ya no está aquí en la tierra, pero el Señor plasmó en él y a través de él un libro que es una de las joyas más preciosas que tenemos y que podemos estudiar con liberalidad, donde vemos al Señor Jesucristo. ¿Estaríamos dispuestos a cambiar todo lo que tenemos por algo así? Mateo no sabía lo que iba a obtener al dejar todo, pero lo dejó todo, siguió a Jesús y obtuvo al menos estas dos cosas importantes. Y tercero, alguien dijo, lo curioso es que la decisión de Mateo de dejarlo todo dio como resultado fama inmortal y que alcanzó a todo el mundo. Todos conocemos el nombre de Mateo como alguien vinculado para siempre con la transmisión de la historia de Jesús. Si Mateo hubiera rechazado el llamado, habría tenido mala fama, como la tenía como seguidor de un oficio de mala reputación y odiado por todos. Hubiese muerto como un hombre odiado por todos. Ahora era amado por la persona más grande y gloriosa del universo. Dios nunca se retracta del hombre que lo apuesta todo por él, dijo alguien. Nunca se retracta del hombre que lo apuesta todo por él, que lo sigue al Señor, a pesar de las situaciones difíciles que pueda encontrar. Hermanos, el Señor es especialista en salvar a los pecadores más despreciados entre los hombres. Pablo, aunque fariseo, había sido uno de los mayores pecadores, el perseguidor de la iglesia, quien odiaba a la iglesia. El capítulo 9 del libro de los Hechos registra cómo, de qué manera y con qué disposición iba a buscar a los creyentes, incluso a Damasco, fuera de Israel, para llevarlos cautivos y poder entregarlos al Sanedrín. Odiaba grandemente a la iglesia. Sin embargo, fue llamado a ser apóstol. Y el Señor le dio el privilegio de escribir la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Pero, y ustedes estarían de acuerdo conmigo en esto, cada uno de los creyentes somos el mayor testimonio lo tenemos en nuestra propia vida de que la gracia de Dios salva a pecadores despreciables, ¿no es verdad? Nosotros mismos somos pecadores despreciables que el Señor nos miró con compasión simplemente y extendió su mano para sacarnos del barro en el que nos encontrábamos. Limpió nuestro corazón y nos dio una perspectiva distinta de la vida. Ahora tenemos esperanza, y no una esperanza basada en ojalá ocurra algo bueno, sino una esperanza basada en el hecho de que el Señor prometió llevarnos un día a estar con Él. Y alguno de aquellos que ha salvado nos llama a su servicio por la misma gracia que nos perdonó. Ninguno es apto para la obra. El Señor es el que nos toma y nos considera por su pura gracia. Con Dios, por medio de Cristo, hay misericordia para perdonar los pecados más grandes y gracia para santificar a los más grandes pecadores. Mateo, que había sido publicano, se convirtió en evangelista, el primero en plasmar la vida de Cristo y el que más plenamente la escribió. Un gran pecado y un escándalo, dijo alguien antes de la conversión, no impide grandes dones, gracias y progreso después. Es más, Dios es más glorificado todavía cuando un despreciable pecador llega a sus pies y se transforma en su siervo. ¿Cuándo es más notable la gracia del Señor? Cuando la persona más despreciada y más grande como pecador llega después a ser un siervo de Él. El Hijo del Hombre, que el mismo vino del despreciado Nazaret, seleccionó a sus amigos de entre los malvados e iletrados. En el caso de Mateo, tomó un hombre de un llamado sórdido y repulsivo para ser apóstol de la religión más grande del mundo. Esto destaca con colores vívidos
el apóstol Pablo. ¿Recuerdan? En 1 Corintios, capítulo 1. En eso que también repetimos muchas veces, pero a veces nos olvidamos nosotros de dónde nos sacó el Señor. Capítulo 1, versículo 26 en adelante. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuál es el propósito de todo esto? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Esta es expresión de la gracia de Dios simplemente. No es porque somos mejores que nadie, es simplemente porque el Señor puso su mirada en nosotros como la puso en Mateo. Y extendió su mano para sacarnos de la condición en la que nos encontrábamos. Es su pura gracia. Esto resalta la gracia de Dios con colores propios. Este hombre era odiado por la gente y finalmente llegó a constituir parte de la iglesia como una de las columnas principales. Hermanos, pensemos quizás, para terminar nada más como para una reflexión particular, pensemos en la persona que conocemos y que es probablemente una de las personas más viles del mundo, desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos. Que cae en pecados groseros y que vive de espaldas a Dios. Pensemos en una persona de esa naturaleza. De esto estamos hablando cuando hablamos de Mateo. Sin embargo, el Señor lo alcanzó. El Señor también puede alcanzar a esa persona. La gracia de Dios no tiene límites. No tiene límites. El Señor sigue extendiéndola para seguir salvando pecadores miserables. Padre, te damos gracias por este tiempo una vez más, Señor. Por darnos el privilegio de conocerte un poco más. De ver a nuestro bendito Redentor brillando ahí junto al mar de Galilea, alumbrando las tinieblas espirituales de un hombre perdido, transformando a un hombre despreciable en alguien apreciado por el Hijo de Dios, llegando, Señor, a ser uno de los hombres más importantes de la iglesia de Cristo. Tu gracia lo hizo posible. Así como nosotros, en nuestra vida. Señor, ¿cuál de todos nosotros era mejor que Mateo? Ninguno. Pero igual extendiste tu mano, pusiste tu mirada en nosotros y nos llamaste para seguirte. Y nos transformaste, Señor, para que pudiésemos amarte a ti por sobre todas las cosas. Danos de esa misma gracia con la cual nos salvaste para poder obedecer a este mandato. Seguirte hasta el último día de nuestras vidas. Y un día, Señor, pasar a la eternidad para vivir para siempre contigo. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.